5 de junio de 1967. Enfrentado a la amenaza de aniquilación por sus vecinos árabes, Israel lanza un ataque masivo por sorpresa. De un golpe, el poder aéreo árabe queda eliminado. Más de 450 aviones son destruidos en tierra o en combate aéreo. Esta famosa victoria, lograda en solo 6 días, da una clara señal. La Fuerza Aérea Israelí domina los cielos de Oriente Medio. Aviones de combate. El poder aéreo de Israel. Israel, una tierra antigua y santa, sagrada para 3 de las grandes religiones del mundo, una tierra disputada durante 2 milenios. El moderno Estado de Israel tiene solo 50 años de antigüedad, pero durante este breve periodo, sus vecinos árabes han tratado muchas veces de destruirlo. Como punta de lanza de la defensa de Israel, cuando el destino de la nación ha pendido de un hilo, se encuentra el escudo de David, la Fuerza Aérea Israelí, la Chel HaAver. Con frecuencia muy superada numéricamente, ha entrado en acción constante en una serie de conflictos cortos e intensos durante los que ha conseguido unos resultados increíbles. Avión por avión y piloto por piloto, la moderna Fuerza Aérea Israelí es ampliamente valorada como la más eficaz y letal del mundo, y sin ninguna duda, sus pilotos son los más expertos en combate. Su industria aeroespacial produce equipo avanzado capaz de competir con cualquiera del mundo, y aún así, este asombroso poder aéreo tuvo el más humilde de los comienzos. En 1947, Naciones Unidas proclamó la partición de Palestina en 2 estados, uno para los judíos y otro para los palestinos, pero los árabes se opusieron rotundamente a este plan. Dispersos y perseguidos en todo el mundo, los judíos habían soñado durante siglos con una patria propia que se hizo realidad en mayo de 1948, cuando el líder de Israel, David Ben Gurión, declaró la independencia del nuevo Estado de Israel. Pero para los árabes solo significaba una cosa: la guerra. Al principio, el poder aéreo israelí era inexistente, pero clandestinamente se consiguieron rápidamente aviones de combate para la nueva Fuerza Aérea que se formó el 31 de mayo de 1948. Un puñado de Spitfire, Bf-109 de fabricación checa, Mustang e incluso algún bombardero pesado B-17 volvió las tornas contra los árabes. La seguridad de Israel estaba asegurada, aunque temporalmente. Los años 50 fueron una época de reequipamiento, con la sustitución de los aviones con motor de émbolos de la Segunda Guerra Mundial por modernos reactores de combate. Al estallar la crisis de Suez a fines de 1956, la Chel HaAver ya era una fuerza aérea de primera clase. Una de sus primeras acciones fue un arriesgado lanzamiento desde aviones Dakota para asegurar un cruce de carreteras vital en el paso de Mitla. Los cazas Huracan y Mystère de fabricación francesa estuvieron al frente de la acción, junto a los viejos Mustang y Mosquito. La operación anglo-francesa para recuperar el canal de Suez solo duró 9 días. El gradual desgaste de la aviación egipcia permitió que las limitadas fuerzas armadas israelíes conquistaran la península del Sinaí. Un ultimátum de las superpotencias obligó a Francia y Gran Bretaña a retirar sus tropas. Bajo la estrecha vigilancia de las fuerzas de la ONU, Israel se retiró de Sinaí y Suez.
Durante los años siguientes a la crisis de Suez volvieron las tensiones al Oriente Medio. Los países árabes hacían continuas exhortaciones a la Guerra Santa para expulsar a los judíos hasta el mar. Los árabes también se habían rearmado en gran escala, recibiendo de la URSS modernos cazas MiG, reactores de ataque a superficie Sukhoi y bombarderos Tupolev Bagder armados con misiles. A mediados de 1967, las tropas egipcias y sirias comenzaron a concentrarse en las fronteras. Tras movilizar a sus reservistas, el gobierno israelí se dio cuenta de que las posibilidades de sobrevivir a un ataque coordinado por parte de un enemigo más poderoso eran nulas y decidió que era necesario un ataque preventivo. El 5 de junio, todas las bases de Israel se preparaban para lanzar este ataque preventivo que destruyera a su peor enemigo, la Fuerza Aérea Egipcia. Como sus vecinos, Israel también había reequipado su fuerza aérea. Para combatir a los MiG-21 árabes, los israelíes tenían el Dassault Mirage 3 CJ, un interceptador de ala en delta y Mach 2. Como vanguardia contaba con los reactores de ataque al suelo Super Mystère, que recibían el apoyo de los Citaviation Vautour, su principal avión de ataque de largo alcance. A las 7:45 de la mañana, los reactores totalmente armados se preparaban para despegar. Entre los pilotos que tomaron parte estaba Yalo Shavit, ahora general. El primer día de la guerra del 67 fue el más duro de la vida de todos los pilotos, porque volábamos hacia lo desconocido sin ninguna experiencia en misiones de ese tipo, porque era la primera vez que la Fuerza Aérea Israelí llevaba a cabo ataques aire-superficie sobre campos de aviación. Antes, los franceses lo habían hecho contra los campos de aviación egipcios en el 56. Y en el 48 no tuvimos este tipo de experiencia. Era la primera vez que la Fuerza Aérea Israelí atacaba bases aéreas. Lo más difícil era despegar desde la base, sobrevolar el territorio enemigo y hacer el trabajo. Fue una misión muy dura. El ataque comprendió 3 oleadas, cada una con 40 Super Mystère y Mirage 3. Aproximándose a cubierto de los radares egipcios, consiguieron una sorpresa casi total contra los campos de aviación. La operación fue un éxito absoluto. En pocas horas, 304 de los 419 aviones egipcios eran chatarra humeante o estaban dañados sin posibilidad de reparación. La capacidad de la Shell Haber para generar gran número de salidas en un corto espacio de tiempo hizo que los servicios de información árabes creyera que los israelíes atacaban en gran número. De hecho, este éxito se debió a las dotaciones de tierra de la Shell Haber, que ponían rápidamente a punto los aviones para una nueva salida, rearmándolos y repostándolos en menos de 8 minutos. Uno tras otro, los campos de aviación árabes fueron destruidos. Jordania, Siria e Irak no se libraron. ...63 cazas iraquíes y sirios fueron eliminados. La Fuerza Aérea Jordana fue totalmente barrida del cielo. El resultado final habla por sí mismo. 79 aviones árabes abatidos en combate aéreo por 3 de Israel. Fue una victoria aplastante.
Ahora la Chel Haber ya dominaba el cielo. Tras establecer la superioridad aérea, centró rápidamente su atención en la destrucción de las fuerzas terrestres árabes. Incluso los Fuga Magister, que se solían usar como entrenadores, entraron en servicio como aparatos de ataque a superficie. Escoltados por los Huragán, los Magister atacaron a los convoyes militares egipcios en el paso de Mitla. Cientos de camiones y vehículos blindados quedaron destruidos por ese ataque implacable. Tras el asalto, cientos de restos retorcidos y quemados de camiones y carros de combate quedaron esparcidos por el desierto. Un gran número de soldados egipcios fue capturado. Los supervivientes volvieron a casa a pie. Muchos no lo lograron, muriendo de sed en el cruel desierto del Sinaí. En las puertas de Jerusalén tenía lugar un prolongado combate contra las tropas jordanas. El apoyo aéreo de los Mister ayudó a los comandos israelíes a obtener el control de la capital. Cuando se firmó finalmente el armisticio el 10 de junio, quedaba claro que Israel había obtenido una victoria clamorosa, un triunfo debido principalmente a la fuerza aérea. Los árabes habían perdido 450 aviones y 500 carros de combate, el 70% de su maquinaria bélica. Pero Israel también sufrió bajas, 46 aviones perdidos, 737 soldados muertos y 2.500 más heridos. Habla el general Yalo Shavit. El efecto de la guerra sobre nuestros vecinos árabes fue que todos quedaron asombrados de lo que una fuerza aérea podía hacer a otras fuerzas aéreas, y trajeron misiles de Rusia, y así empezó la guerra de desgaste. Querían emplazar los misiles en el canal de Suez y la fuerza aérea israelí se lo impidió. Los combates entre Israel y sus vecinos no cesaron con el alto al fuego tras la guerra de 1967. En los 3 años hasta 1970, Egipto y en menor medida Siria se enfrentaron a Israel en una serie de choques esporádicos conocidos como la guerra de desgaste. Durante este periodo, las fuerzas israelíes estuvieron constantemente en pie de guerra. El poder aéreo había sido la clave del éxito de la maquinaria bélica israelí durante las hostilidades recientes. Y los árabes confiaban en que, agotando a la Chel Haber con una guerra de desgaste, las defensas aéreas de Israel se debilitarían y serían peligrosamente vulnerables a ataques posteriores. Ambas partes esperaban recuperarse de las fuertes pérdidas de la guerra del 67. Israel tradicionalmente se abastecía de aviones de guerra franceses y había comprado 50 cazas Mirage 5 de ataque al suelo a Dassault. Sin embargo, el presidente de Gaulle decretó el embargo de las ventas de armamento a Israel, que tuvo que pedir ayuda a Estados Unidos. En 1968, los primeros aviones de combate estadounidenses llegaron, 75 A-4 Skyhawk de ataque a superficie. Aún más importante, se encargaron también 50 cazas F-4 Phantom que llegarían al año siguiente. Así equipada, la Chel Haber llevó a cabo una serie de ataques a larga distancia, adentrándose en territorio egipcio contra cuarteles militares, campamentos de entrenamiento de terroristas y emplazamientos de artillería.
También se realizaron ataques de penetración profunda mediante comandos heliportados en helicópteros Hui y S-65 norteamericanos que sustituyeron a los obsoletos S-58. Con el Skyhawk como avión de ataque y el Mirage en el papel de interceptador, el biplaza Phantom se convirtió entonces en el avión de combate más importante de Israel. Los primeros F-4 llegaron en septiembre de 1969. La Shell Haber anunció la llegada de su nuevo avión de guerra y su total superioridad aérea sobre Egipto con un vuelo supersónico sobre el Cairo. También se produjeron combates aéreos esporádicos entre cazas Phantom y Mirage de la Shell Haber y cazas MiG egipcios, tripulados en ocasiones por pilotos soviéticos. Cuando se acordó un alto al fuego en agosto de 1970, las bajas árabes se elevaban a 113 aparatos, comparados con los 35 de Israel. Egipto continuó rearmándose en gran escala con material de fabricación soviética. La mayor preocupación para la Shell Haber era ahora la enorme red de defensa aérea de Egipto, suministrada por la URSS y establecida durante la guerra de desgaste. Se hicieron esfuerzos para obtener información sobre los radares y su disposición. Un golpe notable tuvo lugar a finales de 1969, cuando comandos israelíes capturaron intacto un sistema Barlock para analizarlo. Egipto había recibido los últimos misiles superficie-aire soviéticos, los SA-3, además de los más antiguos SA-2 y la pieza antiaérea autopropulsada ZSU-23. Durante la guerra de desgaste se cobraron algunos aviones de la Shell Haber y muchos más se perderían durante el siguiente conflicto. El 6 de octubre de 1973, mientras Israel conmemoraba la festividad del Yom Kippur, el día de la expiación, Egipto y Siria lanzaron un ataque masivo con fuerzas acorazadas simultáneamente en dos frentes. Decididos a vengar la derrota de 1967 y a recuperar los territorios perdidos durante aquel conflicto, los árabes se pusieron de acuerdo para destruir el Estado de Israel de una vez. Israel estaba totalmente desprevenido, pero se apresuró a movilizar sus fuerzas. Las posiciones israelíes fueron aplastadas por el ataque árabe, bien coordinado y ejecutado bajo la protección de sus respectivos paraguas de defensa aérea. La primera ministra israelí, Golda Meir, juró que su nación no se rendiría nunca. Sabemos que rendirnos significa la muerte. Significa la muerte de nuestra soberanía y la destrucción física de todo nuestro pueblo. No nos dejaremos destruir. No nos destruirán, porque el espíritu de nuestros hombres en el frente, el espíritu de nuestro pueblo en sus casas, en todas las ciudades y todas las aldeas, es el espíritu de un pueblo que odia la guerra, pero sabe que para vivir debe ganar esta guerra que nos han impuesto. Otro moderno misil superficie-aire soviético, el SA-6 Gainful, demostró ser el peor enemigo de la historia de la Shell Haber. Haciendo avanzar sus sistemas de defensa aérea a medida que progresaban, los árabes derribaron unos 100 aviones israelíes, principalmente Skyhawk y Phantom, durante los 3 primeros días de combate. Pero gradualmente los israelíes pasaron a la ofensiva, concentrando inicialmente sus esfuerzos en destruir las posiciones sirias en el Golán. El día 9 llegaron masivos refuerzos de las superpotencias que apoyaban a cada mando para reemplazar las bajas sufridas. En algunos casos, los aviones de guerra se desviaban directamente desde las unidades de la USAF o del Pacto de Varsovia en Europa. La Shell Haber empleó equipos de contramedidas electrónicas y tácticas norteamericanas para contrarrestar a los misiles superficie-aire. Los blindados israelíes cruzaron el canal de Suez y se adentraron en territorio egipcio y por el nordeste avanzaron sobre Siria. Hubo más combates feroces hasta que se consolidaron las posiciones y se firmó el alto al fuego el día 24.
Israel estuvo muy cerca de la derrota, pero nuevamente llegó su fuerza aérea al rescate. Ganó un tiempo valioso, aunque a un alto precio, para que sus fuerzas pudieran reagruparse y contraatacar. Aprendieron una dolorosa lección, nunca más estarían tan poco preparados. La imposición del embargo de armas francés llevó a Israel a desarrollar sus propios aviones de guerra. Una copia sin licencia del Mirage 5, el Nesher, fue producida a tiempo para participar en la guerra del Yom Kippur. Luego se mejoró con el nombre de Kfir o Cachorro de León. Una nueva aviónica de navegación y ataque, aletas Canard y un turborreactor norteamericano J-79 convirtieron al sencillo Mirage en un avión de guerra polivalente de gran capacidad. Los árabes recuperaron su orgullo tras Yom Kippur y en 1978 se firmó un tratado de paz entre Egipto e Israel. Aunque continuaba totalmente lista para defender la seguridad de Israel a pesar de la menor amenaza, la Fuerza Aérea se concentraba ahora en reequiparse con aviones de guerra más modernos. Dos espectaculares hazañas a gran distancia ilustraron que su capacidad no había disminuido. En julio de 1976, comandos israelíes volaron con un Hércules desde su país hasta Uganda para rescatar a rehenes en poder de los terroristas a bordo de un avión de pasajeros secuestrado en el aeropuerto de Entebbe. Cinco años más tarde, la Shell Haber destruyó de forma espectacular la central nuclear iraquí de Osirak, cerca de Bagdad. Construida con una considerable ayuda francesa, Osirak tenía aparentemente finalidades civiles. Sin embargo, una vez fue operacional, se sospechó que la central también podría producir plutonio para armas nucleares. Israel lo consideró una clara amenaza estratégica. El 7 de junio de 1981, 8 F-16 recién comprados, escoltados por F-15, partieron para destruir el reactor. Los reactores cruzaron 3 países hostiles, Jordania, Arabia Saudí e Irak, sobrevolando los 970 kilómetros de ruta totalmente a baja altitud. El ataque en sí no duró más de 2 minutos. Cada Falcón lanzó sus 2 bombas de 800 kilos sobre el objetivo, la cúpula del reactor. La central quedó totalmente destruida. La distancia del objetivo era muy superior a la capacidad supuesta de los F-16, pero una vez más, la Shell Haber demostró que sus críticos estaban equivocados. En 1982, fuerzas palestinas en Líbano intensificaron sus ataques con cohetes Katyuska sobre pueblos del norte de Israel, obligando a Israel a lanzar la operación Paz para Galilea en junio de ese año. El objetivo de la invasión masiva era ahuyentar a los palestinos del sur del Líbano, una operación a la que se oponía totalmente Siria. La Fuerza Aérea recibió la misión de dar apoyo con helicópteros artillados contra carro y evitar cualquier oposición de la Fuerza Aérea siria. La Shell Haber había sido el primer cliente exportador del avión de combate norteamericano más moderno y capaz. A los F-15 Eagle y F-16 Fighting Falcon se les unió el avión de alerta temprana E-2 Hawkeye. La Fuerza Aérea israelí se enfrentaba al nuevo modelo de avión de guerra de fabricación soviética, el MiG-23 Flogger. Siria también contaba con cazas MiG-25 Foxbat y MiG-21 de tercera generación.
El Kafir había sido mejorado constantemente y ahora estaba en servicio en su modelo más avanzado, el C-7, y llevaba una nueva arma, el misil aire-aire Rafael Python, muy ágil y de fabricación propia. Los Skyhawk continuaban formando el grueso de las fuerzas de ataque a superficie. Las bajas durante Yom Kippur fueron graves y el A-4 sufrió una modificación particular para reducir su vulnerabilidad a los misiles superficie-aire infrarrojos, una tobera de escape alargada. Hasta la llegada del F-16, el Douglas Scooter había sido el avión más maniobrable del inventario israelí. Este piloto demuestra su agilidad en una demostración de la táctica de giro constante para evitar los misiles superficie-aire. Con los E-2 proporcionando control y mando, y también alerta inmediata sobre la actividad de los cazas sirios, la Shell Haber tenía una clara ventaja desde el principio. Hubo feroces batallas aéreas sobre el valle del Bekaa, en el sur del Líbano. En solo 2 días, la fuerza aérea siria fue diezmada. Los resultados fueron difíciles de creer. 85 MiG-21 y 23 fueron abatidos por ningún caza israelí. Era la confirmación definitiva de la superioridad de la Shell Haber. Los F-15 se anotaron la mitad del total de aviones derribados. En 1985 los F-16 realizaron otro ataque a larga distancia, esta vez destruyendo los cuarteles de la OLP en Túnez. Durante los años 80 se utilizó comúnmente al Phantom para atacar posibles posiciones terroristas en Líbano con ataques preventivos o como instrumento de represalia. Los pilotos israelíes han sido considerados desde hace tiempo entre los mejores del mundo, muy profesionales, preparados y sin duda los que tienen más experiencia de combate. ¿Qué se requiere para ser un miembro de esta fuerza de élite? Tras la selección inicial, los estudiantes realizan un primer entrenamiento sobre viejos Piper Cub. Tras más clases en tierra y el entrenamiento como oficiales, pasan al Zukit, una versión muy mejorada del reactor de entrenamiento Fuga Magister. Una vez pasada la selección y tras ser condecorados, los jóvenes pilotos de la Shell Haber son destinados a un escuadrón operacional de una de las fuerzas aéreas más formidables del mundo. Como en cualquier fuerza aérea, los cazas son el destino más ambicionado. Los F-15 son los cazas de superioridad aérea más capaces de la Shell Haber, que actualmente cuenta con unos 60, tanto en la versión A como en la actualizada versión C. Se esperan pronto biplazas de ataque de largo alcance F-15I. Con mucho, el avión de combate más numeroso de la Shell Haber es el F-16 Fighting Falcon. Los primeros F-16A, conocidos como Nets, Halcón, sirven en el papel de defensa aérea. Los F-16C, conocidos como Barak, Relámpago, tienen la función de ataque a superficie. Identificable en el acto por su amplia espina dorsal,
Esta versión del F-16, única en Israel, un biplaza D especialmente modificado, es conocido como Bracket, Rayo. El modelo D tendrá pronto un radar completamente nuevo y una aviónica especial de fabricación israelí para las misiones de supresión de defensas. Más de 200 F-16 continúan en servicio y forman la columna vertebral del poder aéreo israelí. Aunque la fuerza de Kafir se ha reducido a solo 2 escuadrones de primera línea, este modelo sigue desempeñando una función vital. Se sabe que muchos aparatos están en los hangares y equiparían los escuadrones de reserva en caso de guerra. Los Kafir supervivientes siguen sufriendo continuas modificaciones y mejoras para aumentar su capacidad. Como el Kafir, el Phantom continúa siendo un componente importante de la fuerza de ataque de la Shell Haber. Desde 1969 ha recibido más de 200 y más de 100 de los supervivientes han sido mejorados recientemente para convertirse en el modelo Kurnas 2000. Esta modernización ha sido un medio costoso de prolongar la vida en servicio del avión de guerra que durante tanto tiempo encarnó la esencia del poder aéreo israelí. Completando la fuerza de ataque hay un escuadrón operacional de Skyhawk y más en almacenamiento activo como reserva para emergencia de guerra. Los planes de Israel para desarrollar un nuevo avión de combate moderno durante los 80 dieron como resultado el Lavi o León Joven. El alto costo de su desarrollo conllevó la cancelación del programa en 1987. Actualmente se utiliza un prototipo biplaza con gran éxito para comprobar las nuevas tecnologías aplicadas en las mejoras de los cazas israelíes. Los Boeing 707 están en servicio como aviones cisterna y también como plataformas de espionaje, puestos de mando y otras tareas electrónicas. La guerra electrónica también se lleva a cabo desde el venerable Douglas C-47. Los C-47 de la Shell Haber llevan una multitud de antenas. Importados por primera vez en 1971, los Hércules siguen siendo el transporte aéreo principal de la Shell Haber. Unos 20 C-130E y H están en servicio con 2 escuadrones, incluidos 2 aviones cisterna KC-130H.
Los helicópteros desempeñan un papel esencial en las operaciones de la Shell Haber y llevan a cabo diversas funciones. Empezaron a destacar durante la guerra de Yom Kippur y demostraron su valía durante las operaciones en Líbano. El Bell 212 es una versión actualizada del transporte de asalto Huey y es el caballo de tiro de la flota de helicópteros. En Líbano se mostró especialmente útil en las operaciones antiterroristas. Durante la revuelta de la Intifada y en sus tareas habituales de policía, la Shell Haber utiliza los helicópteros como puestos de observación aérea para coordinar las operaciones terrestres. La capacidad para llevar grandes cargas la proporciona una versión mejorada del Sikorsky S-65, del que se valora particularmente su excelente rendimiento en climas cálidos y elevados. El helicóptero artillado AH-1 Huey Cobra se utiliza en el apoyo aéreo a las fuerzas de tierra y en misiones contra carro. La mayoría de los Cobra israelíes han sido actualizados en el modelo AH-1S, equipado con sistemas de tiro y de visión nocturna, cabina blindada y toberas de salida modificadas de fabricación propia. Más pequeño y ligero que el Cobra, el Hughes Defender también es más barato y silencioso. Este último aspecto demostró tener gran importancia en las regiones montañosas. Ambos se utilizaron intensamente en Líbano. La fuerza de helicópteros de la Shell Haber ha recibido recientemente un aumento masivo de su potencia de fuego con la llegada de más de 40 Apache que complementarán a los Cobra. Israel fue pionero en el desarrollo y uso de vehículos aéreos sin piloto. Los drones, zánganos, de reconocimiento, fueron utilizados en operaciones a gran escala por primera vez en la guerra de 1982, cuando espiaron posiciones de misiles superficie-aire sirias y dieron información sobre objetivos para los aviones de supresión de defensas de la Shell Haber. Desde su formación, la Fuerza Aérea Israelí ha estado inexorablemente ligada a la supervivencia misma del Estado de Israel. En numerosos conflictos, cortos y sangrientos, ha sido tanto el escudo que protegía a Israel de sus vecinos árabes hostiles como la punta de lanza con la que les infligía el más duro castigo. Equipada con los aviones de combate más avanzados del mundo, la Shell Haber continúa defendiendo y preservando la seguridad de Israel.